¿Está? Perfecto. Ok. ¿Por qué es la pregunta? Al principio, primero para entender qué son los derechos fundamentales y qué son los derechos humanos. Pero después para ver para qué nos sirven y ver el nivel en el cual vamos a hablar el día de hoy. Hay un autor, Jürgen Habermas, que señala que para que dos entes, dos sujetos puedan dialogar, tienen que estar al mismo nivel cognitivo, o sea, al mismo nivel de entendimiento. Y es entonces que vamos a ver o vamos a entender que una cosa es relaciones internacionales y otra cosa va a ser derecho y criminología o derecho y seguridad ciudadana. Entonces, para tener un lenguaje más o menos homogéneo, vamos a ver ese punto, ¿no? De ver quiénes son abogados y quiénes son DRI. Les haría una pregunta. Espero que puedan prender su micrófono y participar en ese punto. ¿Ustedes qué entienden por derecho fundamental o derechos fundamentales? Espero su participación porque 2 horas se nos van a pasar así. Adelante, prendan el micrófono y hablen. Víctor Romo. ¿Está hablando Víctor Romo o no? ¿Me escuchan? Porque no veo que Víctor Romo abra su micrófono. Sí se escucha, profe. Lo escuchamos, profe. Ok. Bueno, si Víctor Romo no puede hablar, Harold. Hable. Sí, lo escucho, profesor. La pregunta fue, ¿qué entendemos por derechos fundamentales? Se fue. Wendy, adelante. Bueno, profe, yo entiendo que los derechos fundamentales son los derechos que todas las personas tenemos, como son derechos esenciales para la dignidad humana, ¿no? Y el desarrollo integral de todas las personas. ¿Y no fue la misma definición de derechos humanos? Es que, bueno, pienso que no son los mismos derechos humanos. Para ti son lo mismo derechos fundamentales que derechos humanos. Sí. No hay diferencia. Pues para mí no. Desde ninguna corriente que vieron en las clases anteriores. Pues podría ser desde pues, lo discursivo, que cada uno, pues en cierto momento, el discurso que den las personas y consideren qué tipos de derechos tienen cada persona. Bueno, cada estado, más que nada. Ok, perfecto. A ver, Víctor Romo ya levantó la mano. Muchas gracias, Wendy. Ahorita vamos a ver eso de son, no son, se parecen, no se parecen. ¿Qué es lo que pasa? Estamos locos, ¿no? Víctor, adelante. Víctor sigue sin poder prender su micrófono. ¿O me equivoco, Víctor? Desengáñame. Abraham, adelante. Sí, profesor, yo entiendo que los derechos fundamentales son los que están escritos dentro de la Constitución. Sí. Sí. ¿Y los humanos no están escritos en la Constitución? Los que acaba de decir la compañera. No, pero ¿los derechos humanos no están en la Constitución o sí? Sí están, pero no todos.
Ok, me agrada mucho la semblanza, ¿no? Que das de, ok, fundamentales están en la Constitución, humanos sí, pero no todos. Vamos a ir a ese punto. Gracias, Abraham. Gracias. Eric, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Para inspirarme un poquito, porque la semana que entra me toca a mí. Entonces, Sí, ¿me escucho? ¿Me escucho? Ok. claro. Para también yo ir un poquito dudas, No se escucha. ¿Soy yo o es Eric? Dígame, habla alguien. No fue el profe Eric, se le cortó el audio. Sí, se fue, ok. Jocelyn, adelante. ¿Ya me oigo otra vez? Ok, sí, adelante, profe Eric. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? Sí, adelante, profesor. Perdón, y la conexión, perdón. Que los derechos fundamentales son estos derechos a la vida, a la libertad y ya con Locke a la propiedad privada, que se establecen precisamente algunos de ellos después de la Revolución Francesa. A partir de ahí se empiezan ya después a establecer los derechos humanos universales, que son como los conocemos hoy día. Tanto los derechos básicos como los derechos universales son irrenunciables, por ejemplo, a tu libertad, porque es un derecho básico, como con la pregunta que está haciendo, doctor. Claro. Igualmente a los derechos humanos, ¿no? Creo que la pequeña gran diferencia es que derechos fundamentales son el preámbulo que van a dar pie a lo que hoy ya conocemos como los derechos humanos. Derechos fundamentales serían estos tres primeros, y después los derechos humanos ya es toda esta legislación que sí está y debe de estar, tanto en la Constitución como en la Carta de los Derechos Humanos, que se evitan precisamente las violaciones a cualquier persona, le hace humano, para no atentar en contra de su vida o su integridad, tanto física como personal. Muchas gracias, maestro. En ese aspecto, ahorita vamos a ahondar también en la diferencia, ¿no? De por qué unos sí y otros no, o por qué todos no o todos sí. Alejandra, adelante. Hola, profesor, buena tarde. Bueno, yo digo que la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales es principalmente el contexto jurídico y la aplicación que ambos tienen, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos se vuelven universales y obviamente aplican a todas las personas sin importar nacionalidad o país. Y los derechos fundamentales aplican dentro de un país en específico, ¿no? Son los que Sí, están reconocidos y protegidos por su Constitución Nacional. ok, me parece. Cuando tú dices a todas las personas, una mujer musulmana a la que la obligan a usar un burka, ¿aplicaría para ella ese derecho a no querer usar un burka o no? Ahí es donde entrarían los derechos fundamentales, ¿no? Que se aplican dentro de algún país en específico. Ok. Y las personas chinas que no reconocen los derechos humanos, sino que hay obligaciones, no derechos para la gente china. No. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a llegar a ese punto, ¿eh? Es muy interesante la universalidad de los derechos. Y qué bueno que lo retomas, ¿eh? Porque muchas veces nos llevamos esa idea de que ¿serán los derechos universales de verdad universales? Entonces, bueno, primer punto, y quiero que vean, lo primero que les voy a decir, a ver, aquí están escribiendo algo. Buenas tardes, sí. No puedo porque estoy trabajando, pero están reconocidos en la Constitución y los tratados por el simple hecho, ya que son esenciales. La diferencia es que los derechos humanos son universales y los fundamentales son reconocidos por la Constitución. Ok, muchas gracias, Alejandra.
José Juan, ¿qué tal? Saludos desde la maestría de... Sí, ok, hay que, dos sesiones de salud. Son aquellas inherentes y no solo limitar a un ser humano, sino que también a los animales. ¡Ay! ¡Qué hermoso es esto! Porque ya estamos incluyendo otra categoría. Vean lo que dice su compañero, ¿eh? No solo a los seres humanos, sino que hay seres, creo que la categoría es seres sintientes, ¿no? O sea, ya como que estos seres que tienen sentimientos y por el simple hecho de tener sentimientos también tienen derechos, que es algo que aquí en México no se ha legislado tan bien, pero que hay países en los que sí hay una jurisprudencia muy grande de seres sintientes. Entonces vean, cuando, de hecho, creo que una vez estudié un artículo que le llamaba seres humanos sintéticos, ¿no? O sea, aquellos seres que aunque no son humanos, pero tienen derechos, ¿no? Entonces, bajo ese punto, me parece maravillosa tu contribución, José Juan Marín. Vamos a poner algunos puntos en los cuales les voy a decir el primero. Ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo. Pueden decir que lo que yo digo no tiene nada de lógica ni razón. Pero si quieren sostenerlo en una argumentación, vamos a ir a la argumentación jurídica. Yo soy abogado, ya les dije, soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho y actualmente estoy estudiando un doctorado en Derecho y un doctorado en complejidad. Entonces, si ustedes dicen, el profe no tiene razón, me tienen que dar argumentos. Pero el argumento no va a venir desde el yo siento, desde el yo creo o desde el de a mí me parece, sino que el argumento va a ser, a ver, la Suprema Corte dice esto, la Corte Interamericana dice esto, la ONU dice esto, o cualquier sistema de derechos dice algo contrario a usted, profesor. Y ya ahí es donde podemos debatir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derecho, debo de decirles que debemos de tener algo que se llama argumento de poder. Un argumento de poder es algo que es un argumento, es una parte lógica de la comunicación que dice, aunque tú pienses y estés de acuerdo con eso, hay una ideología que te respalda. Y a partir de esa ideología, uno puede estar de acuerdo o no. Y les voy a decir, el derecho es muy engañoso. ¿Por qué? Ya hablamos de las corrientes, ¿se acuerdan? En las clases anteriores del curso. Una corriente naturalista, una corriente positivista, una corriente funcionalista de derechos. Pero dependiendo de la corriente, ¿se acuerdan que hasta el profesor anterior les dijo, a ver, ¿qué opinan de cierto grupo en el cual se limita un derecho, no? Y va a depender de la ideología, la razón que tengan o no. Y eso no es cuestión de verdad o no, es cuestión de temporalidad. Lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo también. Entonces, pueden estar de acuerdo o no, pueden discernir conmigo o no, pero espero que todo este discernimiento lo hagan con fundamento en algo. Porque si dicen yo pienso, yo creo, o yo escuché, pues eso no vale en derecho. Cuando ustedes hacen un argumento en derecho, lo primero que va a pasar es que deben de tener un argumento jurídico establecido en una norma. Pero más allá de eso, el argumento se va a ir a un argumento científico. ¿Por qué? Porque al final los que estudiamos derecho creemos o decimos que el derecho es una ciencia. Ahora sí vamos al punto duro. Derechos fundamentales es nuestro tema. Les voy a decir algo. Nosotros tenemos una Carta Suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución Buenas tardes, profe. Esos son los estudiantes que no aparecen en la lista. A mí solo me aparecen dos, Ronald y Raúl, que aparecen en la lista.
que están ahí no me aparecen. ¿Entiendes por qué? Porque yo de aquí llegué partida de nacimiento y de... ¿Podemos ver ese aspecto de lo de la lista al final de la clase, por favor, para que podamos llevar para que no interrumpamos y también para que podamos llevar el hilo de la clase? ¿Les parece? Perfecto. Harold, ¿puedes apagar tu micrófono? Porque creo que lo tienes prendido. Ok, bueno, vamos a seguir. Adivinen, o quién podría decirme, no que adivinen, porque sí es cierto, pues, si vamos a estudiar derecho, vamos a estudiarlo desde el fundamento. ¿En qué parte de la Constitución aparecen los derechos fundamentales? ¿Quién me puede decir ese primer aspecto? Si no estoy mal, creo que es en del artículo 1 al 29 donde están las garantías individuales. No. La palabra fundamentales. Si no mal recuerdo, no está esa palabra en la Constitución. Ok, ya llevamos una participación que dice que del 1 al 29 y otra participación que dice que no existe. ¿A quién ¿Ve cómo es hermoso el derecho, que puede tener varias definiciones y aún así debemos de sopesarlo? ¿Quién puede decir algo más? Adelante, no levanten la mano, hablen. Sí, Juan Andrés. ¿Ahí me escuchan? Ya. Sí. En el artículo 18 aparece como derechos fundamentales, y ahorita tomando el tema de la diferencia entre tanto derechos fundamentales como derechos humanos, en sí la legislación mexicana no distingue entre esos dos conceptos. Tan es así que en el artículo primero habla de derechos humanos y en el artículo 18 se refiere como a ellos como derechos fundamentales. Artículo 18, párrafo. Párrafo, recordar. En el 18 no hay nada de fundamentales, ¿eh? Lo estoy buscando. Ah, sí. A ver, vamos. Ahora sí vamos juntitos de la mano. Que ya dieron la respuesta, ¿eh? Y no es el 18. Vamos a esperar a su compañero. Y ya de ahí, a ver, ¿quién dio la respuesta? Porque, sí, claro, mi alumna. Gracias. Adelante, a ver. Solo, nada. Segundo párrafo, nada. Tercer párrafo, nada. Cuarto párrafo, nada. Quinto párrafo, nada. Sexto, nada. Nada. En el 18 no hay nada. ¿Estás de acuerdo conmigo, Juan Andrés? ¿O lo sigues Sí, buscando? sí, lo sé. Es que estoy descargando la Constitución, pero me está tardando, como estoy aquí en otro lugar. Pero lo estoy buscando todavía, perdón. Ok. Mira la pantalla y del párrafo primero, segundo, tercero y cuarto, ¿hay algo o no de fundamentales? No. Ok. Primero, segundo, tercero, cuarto. Quinto, sexto y séptimo, ¿hay algo de fundamentales? A ver si podemos ayudarnos. ¿Tampoco? ¿O sí hay algo?
Ya lo encontré, ¿Dónde? pero es hasta el artículo 20. No, estamos hablando del 18. Lo tenemos en pantalla, ¿no? En el 18, ¿hay algo de derechos fundamentales o no? Esa es la pregunta. Adelante, hablen, no alcen la mano, hablen. Sí, tienes razón, es en el 20, tienes razón. Lo estoy Ok, confundiendo. de hecho, aquí nuestra compañera Alejandra ya dijo artículo 20, apartado A, fracción 9. novena. Y vámonos al 20, apartado A, fracción novena. ¿Qué dice? Cualquier prueba obtenida con violación de derechos. A ver, nos fuimos arriba. Con violación de derechos fundamentales será nula. Reforma del 2024. Este artículo es de los pocos artículos constitucionales que hablan de derechos fundamentales. ¿Por qué creen eso? Pregunta abierta para todos. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Este artículo, artículo 20, apartado A, fracción novena, es de los pocos artículos constitucionales que habla de derechos fundamentales. De hecho, es este y otros dos. ¿Por qué creen que solamente ese artículo, en esa fracción específica, hable de derechos fundamentales? Porque son tratados iguales, los fundamentales y los derechos humanos los tratan igual en la Constitución. ¿Pero por qué? Por la Hace protección que se le debe de dar a los principios en materia penal. ¿Y por qué solamente en materia penal? Hablen. Bueno, No son groseras ni nada por el estilo, pero bueno, algunos no somos de derecho, somos de relaciones internacionales, entonces a mí me está costando un poquito de trabajo entenderle al punto que quiere llegar. Le quería pedir si puede ser más específico o detenerse en ciertos puntos que a lo mejor nosotros no tenemos ese fuerte en derecho, por favor. ¿Cuáles puntos, Jocelyn? Bueno, a lo que me estoy refiriendo es que si se puede ir más lento o irnos explicando un poco detalladamente por qué esto, por qué no lo otro. O sea, a eso me refiero, solamente se lo quiero pedir. No es por grosería ni nada por el estilo. Sí. No he llegado a ese punto todavía. Estoy haciendo preguntas nada más. Ok, gracias. Ok, adelante, Juan Andrés. Bueno, en sí es por el debido proceso. O sea, me imagino que está en la fracción novena porque se deben de observar el debido proceso para que no se violenten. En este caso, pues, para que no haya una violación para la prueba que se vaya a ofrecer. ¿Y esa cuál sería la relación entre un derecho fundamental y un derecho humano? O sea, ¿cuál sería la diferencia o por qué lo metemos ahí? Bueno, en derecho fundamental porque está tutelado por la Constitución y Sí. a diferencia de si lo queremos traer a la Constitución, a la legislación interna, si lo llevamos a un tratado internacional, ya estamos hablando de un lenguaje más amplio. Que ese lenguaje más amplio se incorporó a la legislación interna, en el cual se reguló, o para que también lo podamos entender así, que se positivizó para que se pueda garantizar
dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, así lo quiero ver yo. Juan Andrés, tú eres abogado, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Fíjate que lo que dice su compañera Jocelyn tiene mucha razón. Yo comencé dando clases en relaciones internacionales y en derecho. Y fue una experiencia hermosa, les voy a decir por qué. Yo ya les dije, soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho, doctorando en Derecho. Y cuando llegué a darle clase a los compañeros de Relaciones Internacionales, me decían lo mismo que Jocelyn. Su lenguaje, profesor, no lo entendemos. Está muy complicado y muy rebuscado y usted habla con muchos tecnicismos. Y fue cuando yo me di cuenta y dije, si es cierto, yo trato de hablar desde mi nivel intelectual de derecho, no desde las personas que no entienden el derecho porque no lo han estudiado desde un primer semestre, ¿no? De hecho, por eso veo que en relaciones internacionales llevan derecho constitucional mexicano, derecho internacional público, derecho internacional privado, como que cada semestre tratan de llevar una materia de derecho. Pero también, por ejemplo, como abogados, cuando hablamos con nuestros clientes, luego les decimos, no es que hay que aplicar un amparo indirecto porque la relación entre el derecho subjetivo que se está dando se torna inconstitucional y no nos entienden nada. Y creo, es lo que les hablaba del lenguaje, lo que dice Jürgen Habermas, hay que estar al mismo nivel del lenguaje. Y este curso va a ser primordialmente para eso, para que todos podamos obtener un poco de conocimiento de los derechos fundamentales. Entonces, me remonto al principio. ¿Qué son los derechos fundamentales? Y aquí les voy a contar una breve historia. ¿Por qué? Porque todo deviene de la historia, que es otra ciencia, ¿no? Del análisis de los hechos fácticos que pasaron en algún determinado momento. Y aquí es donde vamos a iniciar. Los derechos fundamentales van a venir siendo ese aspecto del derecho, o sea, de las normas, de lo que podemos ver en sus libritos, de la Constitución, de los códigos, que están ahí, efectivamente, en una Constitución o en algún código. Adelante, Juan. Sí, adelante. No, yo ya, no, se quedó levantada la mano. Perdón. Ok, adelante, Adriana. Buenas tardes. Bueno, a mi punto de vista o a lo que yo entiendo es en que los derechos fundamentales, como lo menciona, son como los derechos constitucionalizados, los que encontramos, por así decirlo, en la Constitución, y los derechos humanos, pues son universales, ¿no? Ok, Adriana. Varios de los compañeros también mencionaron la universalidad, pero hay que ver qué conlleva la universalidad. Las preguntas que les hice van a ser para que lleguemos a una conclusión. Al final ustedes me la van a dar el día de mañana a las 5:30, cuando vean a dónde llegamos. Pero sí, efectivamente, el primer punto es, los derechos fundamentales van a estar en la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Que al final vamos a tener diferentes conceptos para la misma cosa. Fíjense, ¿alguien ha escuchado hablar de un autor que se llama Luigi Ferrajoli? Ok, ¿podrías hablarnos algo de Luigi Ferrajoli, Harold? Adelante, quien tenga o quien pueda prender su micrófono que nos hable de Luigi Ferrajoli.
Yo solamente, bueno, he leído un poco acerca de él y lo que recuerdo es que él desarrolló el concepto del garantismo y pues obviamente defiende el poder del Estado, bueno, define que el poder del Estado debe de estar limitado por normas que protejan a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, lo que decía era que el Estado solo puede actuar cuando la ley lo autoriza y que las personas pues tienen derechos inviolables, que también deben de ser protegidos por mecanismos jurídicos eficaces. Perfecto. ¿Cómo le llamó a esos mecanismos? Excelente, Alejandra. De hecho, no lo pudiste decir mejor. Luigi Ferrajoli determina el garantismo penal, pero después lo evoluciona del garantismo penal a un garantismo constitucional. Vamos con una pequeña reseña histórica y muy práctica de lo que pasa con los derechos. A ver, denme un momentito para poder compartir pantalla. Ok, aquí. Comparto presentador. ¿Pueden ver esa pantalla en blanco? Sí, profesor. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con algunos puntos específicos. Ven. Hay un momento en la historia en el que tenemos ciertos puntos del derecho. Por ejemplo, ahí está, la letra está muy grande. A ver, ahí sí se ve. Bueno, un poquito más grande. Los 16. Los derechos del más fuerte. Después de los derechos del más fuerte, tenemos derechos del monarca. De ahí tenemos derechos de las mayorías. De ahí tenemos derechos constitucionales. Y de ahí tenemos derechos democráticamente constitucionales. Vamos a explicarlo por época, ¿sí? Y de ahí espero que ya podamos ver un punto en común entre derecho y relaciones internacionales, ¿no? Para que también vean que no todo es derecho, ¿no? ¿Por qué dividimos esto en estos puntos? Porque es más fácil de entender eso a estarlo explicando por escuelas, ¿no? De que la escuela positivista, la escuela justnaturalista y todo esto. Hay un momento de la historia, bueno, no es historia, ¿verdad? Va a ser prehistoria. La prehistoria es antes de que se inicie la escritura. Pero en este momento no había un orden lógico para realizar las cosas. El derecho era de quien lo tomaba. O sea, si alguien decidía que iba a tomar algo o a cazar algo o a tomar algún tipo de tierra, solamente lo tomaba ella. Por eso le llamamos el derecho del más fuerte. ¿Por qué? Porque era la persona que tenía mayor fuerza la que realizaba el acto para apropiarse de algo.
Pero en el momento en el que esta persona envejecía, en el que esta persona se descuidaba, en el que esta persona se alejaba de esa propiedad, por llamarla así, una propiedad primitiva, llegaba alguien más y se hacía de eso. O sea, no había un orden, no había algo, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de derecho? Conjunto, el concepto básico, ¿no? Conjunto de normas que regulan la conducta humana, regulan la conducta. Bueno, en esta prehistoria no había algo que regulara la conducta. Cualquiera que llegaba te quitaba lo que quisiera, ya sea que te privaba de la vida, que en ese tiempo no existía eso, es un mundo animal, es un mundo salvaje, y pues hacía lo que hace un animal, ¿no? Llega y si ve que te puede comer, te come, ¿no? Entonces, hay un momento del ser humano en el que sucede esto, pero de ahí llega una cierta racionalización para el humano. Para otras especies todavía se está estudiando qué es lo que pasa, ¿no? Con ellas. Pero en esta racionalización se ve que, bueno, vivir en sociedad es mejor que vivir solo y estarse peleando con otras especies, y por lo tanto se tratan de hacer sociedades. Y es ahí cuando vienen los derechos del monarca. ¿Qué eran los derechos del monarca? ¿Se acuerdan que hay un concepto, ¿no? De hecho, nuestra propia Constitución señala, a ver, espérenme porque faltan personas que las agreguen. Ajá, nuestra propia Constitución señala que hay una soberanía constitucional, y el aspecto de la soberanía viene de un concepto anterior que era del soberano. ¿Quién era el soberano? El soberano era el que tenía poder sobre la gente y sobre las tierras. El rey, el monarca, el que mandaba todo. Entonces, este soberano lo que hacía era mandar. Y se hacía lo que dijera su voluntad, ¿no? O sea, si él quería apropiarse de alguna tierra, se apropiaba. Si él quería determinar o privar de la libertad a alguien, lo hacía por su simple mandato. Esto sucede desde casi inicios de la civilización, cuando se empiezan a constituir ciudades en las cuales se selecciona a alguien que dirija esos centros hasta un punto muy específico. A ver. El punto específico, denme un momentito. Ajá. Sucede en el año 1214. En el año 1214, allá por Europa, por Inglaterra, pasa algo muy peculiar. El soberano hacía lo que quería, como siempre lo ha hecho, pero hay un grupo de personas que están en desacuerdo con lo que hace el soberano. A estas personas se les llamó terratenientes, o sea, gente que tenía grandes extensiones de tierra, pero que ya vivía con una preocupación. ¿Qué es lo que va a pasar si el día de mañana el soberano me quiere quitar mis tierras, ¿no? Y entonces organizan una reunión. Esta reunión es de un rey, de hecho, un rey europeo que se llama Juan Sin Tierra. Adivinen por qué le ponen Juan Sin Tierra. Bueno, pues en ese año a Juan Sin Tierra lo reúnen para una comida, lo invitan y todo. Y en ese momento los señores feudales le dicen que debe de reconocer cierto derecho para otras personas que no sean solamente el soberano. Y es ahí donde se firma uno de los primeros tratados que reconoce el derecho. Adivinen cuál fue el primer derecho humano en existir. Se aceptan participaciones.
Adelante, no, nadie prendió. Pensé que habían levantado la manita. Bueno, el primer derecho humano no fue ni la vida, ni la libertad de expresión, ni el derecho a nada de eso. El primer derecho humano que se sostiene en un tratado, que esto le estoy diciendo la fecha de Juan Sin Tierra, fue el derecho de la propiedad. Que los terratenientes de ese tiempo tenían en su haber este aspecto de la propiedad para poder disfrutarlo, incluso aunque el soberano, el rey, no lo quisiera. Y es entonces donde vemos este aspecto de los derechos. Ya se reclamaba como algo, oye, tú puedes reclamarlo, pero esto no, porque esto es mío. ¿Qué es mío? La propiedad. Y esto se sostiene, o sea, esto de los derechos entre el soberano y los terratenientes se va sosteniendo en el tiempo hasta otra fecha importante. Aquí va a venir 1789. ¿Alguien sabe lo que pasó en 1789? Ahí sí va para mis alumnos de Relaciones Internacionales que ya llevaron historia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Efectivamente. Después de que hay un contubernio entre el monarca y los señores feudales, pues en Francia ya no les parece. Y dicen que no, que la monarquía debe de caer para que prevalezca otro tipo de gobierno. Y en 1789 se lleva a cabo la Revolución Francesa. Y es ahí donde se pelea por este tipo de derechos, ya no del monarca y ya no del señor feudal. Y por eso a esa declaración es Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es ahí donde empezamos a ver este tipo de derechos constitucionales. La libertad de expresarse, la libertad de no ser detenido por cualquier cosa. Eso no es suficiente. Les voy a decir por qué. Se mantiene y este tipo de revoluciones o de exigencias de derechos se va más allá. Y vamos a otra fecha importante. Entre 1939 y 1945, ¿qué pasó? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un poquito antes de eso, porque eso fue en el 45, pero a finales. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Efectivamente. Aquí viene un trasfondo muy interesante, les voy a decir por qué. Anteriormente, en este derecho de las mayorías, en este derecho que les puse aquí, a ver, lo voy a encerrar con un círculo y en rojo. Este derecho de las mayorías, se desarrolla un derecho que se llama legalista. ¿Y qué es lo que pasa? Que dicen, a ver. Este derecho legalista va a ser que si establecemos en un tratado que somos dignos o debemos de pertenecer a algo, ese acuerdo se va a respetar por todos. Pero ¿cuál es el problema? Que al final, quien quiera o quien tenga más poder, porque se llama derecho de las mayorías, pues va a hacer lo que quiera, ¿no? Si tenemos a la mayoría de los señores feudales a nuestro favor, pues podemos legislar a nuestro favor, independientemente de lo que le pase a la mayoría de la gente. Pues cuando se empezó a hacer esto, por eso las personas se cansaron, ¿no? Porque dijeron, oye, aquí nadie me está resolviendo, y como nadie me está resolviendo, vámonos a la revolución. Y ya es ahí donde al irse a la revolución, pues pasa esta serie de exigencias de derechos. Aquí nace
o se desarrolla entre 1789 y 1939, al que le llaman el padre de todos los abogados. Adivinen quién es. El padre del positivismo jurídico. Kelsen. Efectivamente. Kelsen nace aproximadamente, adelante. De hecho, estimado doctor, yo por lo Sí. que tengo entendido, tuvimos el curso el diplomado de Juicio de Amparo de la Suprema Corte. Y Sí. comentaron que había dos vías. El primero era legislar para ser felices, algo así. Y el segunda para la cuestión de la dignidad, pero no la dignidad humana, solamente dignidad. Ser felices y vivir en dignidad, nada más. Ay, pero es Algo que así. se vuelve muy complicado porque vamos a llegar a ese punto. No hay verdades absolutas. Kelsen se murió arrepentido de lo que hizo. Pero bueno, gracias por la participación. Kelsen nace en el año 1800 y tanto, ¿no? O sea, entre este lapso. Y muere en el año 1900 y tanto, en el lapso. Pero adivinen qué hace nuestro hermoso padre del derecho positivo. Kelsen dice que el derecho no puede ser una serie de normas que no tengan sentido. O sea, que porque ya el soberano dijo que no puedes matar alces en diciembre, pues ya para todos quede prohibido, sino que el derecho debe tener una base científica. Y es donde se le trata de dar este rango de cientificidad al derecho. ¿Cuál es el problema? Que al final los gobiernos tratan o hacen lo que quieren con el derecho. Y esto es algo que vamos a ver ya de forma objetiva adelante, ¿no? O sea, de qué es lo que se hace con el derecho al final, ¿no? Pero bueno, Kelsen trata de darle un cierto razonamiento objetivo al derecho. Y es ahí donde sucede un primer punto, la objetividad del derecho. El derecho científico. El derecho deja de ser una serie de razonamientos del monarca o de las mayorías para tener cientificidad. Y dice Kelsen, vamos a construir una norma suprema. Y esta norma suprema se va a llamar Constitución. Y nada puede ir en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque es un consenso al que llegan todas las personas de un estado. Entonces, como ya todas las personas de ese estado llegaron al acuerdo de aceptar eso, se puede presuponer que la mayoría de las personas son seres racionales. Y como son seres racionales, van a escoger cosas racionales. Pues adivinen qué le pasó al hermoso Kelsen. Pasa el Tercer Reich, ¿no? Alemania nazi. Y adopta esta teoría constitucional y dice, bueno, a ver, si Kelsen dice que una constitución va a obtener todo lo racional, pues hay que constitucionalizar matar a los judíos. Hacemos un referéndum con toda la gente alemana y les preguntamos, ¿el judío es una persona o puede ser una cosa? Y adivinen qué contestan los hermosos alemanes. Y ahí viene el problema del constitucionalismo. Hay un autor que se llama Eugene Zaffaroni. Eugene Zaffaroni fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es argentino. Él señala que no fue el derecho penal el que mató a tanta gente en Alemania, fue el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho penal dice es para personas. Y las personas son sujetas de derecho, como la ciudadanía alemana. Pero las cosas no.
a las cosas se les administra. Entonces les quitamos ese carácter de personas a judíos, a gente de color, a homosexuales, a testigos de Jehová, y en la Constitución decimos que ellos no son personas, que ellos son cosas. Y adivinen en qué se vuelve nuestra Constitución. Pues la Constitución en el país que quieran. Si no tiene este raciocinio humano, pues pueden meter lo que quieran y puede ser un derecho válido. O sea, un derecho que como ya pasó por un proceso legislativo, como ya fue aprobado por la mayoría de las personas, pues es aceptable. Pero eso lo vuelve protector de derechos humanos. En el derecho nazi no, porque ni existían los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el contexto al que quiero llegar? Tuvimos que pasar por todo un proceso de etapas temporales para llegar a donde ahorita estamos. ¿Dónde estamos ahorita y hacia dónde vamos? Esta hermosa concepción que se llama derecho democráticamente constitucional. Aquí sí quiero su participación. ¿Qué entienden por democracia? No me digan que se fueron y dejaron apagada la cámara, por favor. Adelante, Abraham. Bueno, yo entiendo por democracia es un sistema en el cual las personas eligen a sus gobernantes. Solo los gobernantes. Sí. Su forma de gobierno, ¿no? Su forma de vivir tampoco. Sí, también. Es una forma de gobierno. Ok, a ver, Adriana, hay que extender ese concepto de democracia. Es una forma de gobierno en la que pues el pueblo es quien reside el poder, por así decirlo. Bueno, quien, más bien, somos los que decidimos. Sí. Adriana, te hago una pregunta. El día de mañana, a algunos de nuestros gobernantes se les ocurre crear un tipo penal que diga que las personas fifís son aquellas personas que van en contra de la ideología del gobierno y que por lo tanto hay que darles de 5 a 10 años de cárcel. Y lo someten a algo que se llama consulta popular. Y más del 65% de la gente vota que se apruebe esa ley. ¿Esa norma es democrática? Sí. ¿Por qué? Porque se está dando como, es que no sé cómo decirle. Al final de cuentas, el pueblo es quien está tomando esa decisión. Entonces, se supone que la democracia es eso, es la forma de gobierno donde pues el pueblo es quien decide. Otro ejemplo, seguimos. El día de mañana, el gobierno dice que se debe de matar o que existe una pena de muerte para todas las personas homosexuales, porque atentan en contra de un principio del artículo 4 que es la vida, la familia, y que la familia es el ente y el núcleo de la sociedad, y lo someten a votación. Y por mayoría del 65%, esa votación gana. ¿Esa votación y esa norma serían democráticas? Sí, depende de quién haya realizado la votación. El Estado.
que yo siento que ahí ya sería como, pues diferente, ¿no? Más bien siento que ahí ya entran varios puntos. Pero ¿qué lo vuelve diferente al otro punto si sigue ganando la mayoría? No sabría cómo explicarle. Pero ¿verdad que como que hay algo extraño? Sí. Las garantías. Una vez que al final de cuentas, Las garantías, ¿no? Ok, pero es que estamos hablando del concepto de democracia. es Y que me- aunque, sí, por ejemplo, adelante. sea el pueblo quien al final de cuentas o supuestamente tomen las decisiones, pero son cosas que al final es el gobierno quien las postula, por así decirlo, las propone. Ujú. Entonces, pues ya no sería como tan democráticamente. Ok, me agrada el choque que ahorita tienen, porque adivinen qué, eso les va a pasar siempre, ya sea en relaciones internacionales o en derecho. Y lo vamos a ver de lo particular a lo general. Ven que les hablaba de Luigi Ferraioli. A ver, les voy a compartir un pequeño fragmento de su libro, ¿eh? Esto no es para que digan, es que el profe se lo sacó de la manga o que, a ver, no. Aquí está. Vean, garantismo penal, ahorita les pongo la portada y dice, existe, sin embargo, un segundo sentido, o mejor, una segunda dimensión de la democracia, complementaria de la democracia política, que permite entender los fundamentos axiológicos. ¿Saben qué es axiología? La ciencia de los principios. Y al mismo tiempo los límites del derecho penal y de la pena. Se trata de la dimensión que connota la democracia como, y aquí es lo que les decía, democracia constitucional. Y que hace referencia, y esto es lo importante, vean, no a quién puede decidir lo que hablábamos, ¿no? De las mayorías, sino a qué es lo que no puede decir ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad. Una dimensión respecto de la cual, de nuevo, el derecho penal representa históricamente ha sido el campo emblemático de la reflexión y elaboración, precisamente el de la construcción del Estado constitucional. Esto es lo importante, vean, la democracia, desde el punto de vista de Ferraioli, que es lo que ahorita tenemos, no decide sobre la mayoría. La mayoría sí puede decidir, pero esa mayoría no decide sobre unánimemente lo que diga la minoría, o sea, no puede pasar sobre la minoría. Adivinen dónde esto se ve reflejado. Esto lo van a ver después de 2 clases, en la siguiente, dentro de 2 sesiones, en el aspecto de los casos de discriminación. Esto que dice Ferraioli, yo se los puedo sintetizar así. La mayoría sí puede decidir y puede decidir libremente sobre lo que quiera, pero hay un límite y el límite, adivinen cuál va a ser: el derecho de los otros, que Ferraioli le llama el derecho de las minorías. En estos ejemplos que yo les decía a ver, el día de mañana creamos un tipo penal para detener a gente que vaya en contra del gobierno y ponerle una pena de 5 a 10 años. Lo están haciendo. ¿Qué país lo hizo? Venezuela. Venezuela cambió su código penal para extender el tipo de delincuencia organizada. Y el tipo ahora ya dice, el tipo penal de Venezuela señala, a quienes 2 o más se reúnan para conspirar en contra del Estado o llevar a cabo actos que atenten contra la sociedad. Y adivinen cuáles son esos actos: manifestaciones,
ideologías que tratan de decir que Maduro no es el que debería estar en el poder, y adivinen cómo lo clasifican allá en Venezuela: delincuencia organizada. Las personas homosexuales que les decía, a ver, el día de mañana México se levanta y dice, vamos a tipificar la homosexualidad. ¿Quiénes lo hicieron? Los nazis, con los judíos, con la gente de color, con los propios homosexuales, con los testigos de Jehová. A lo que yo quiero que lleguen, o lo que yo quiero que entiendan, es que no nos podemos quedar solamente con la Constitución. Si bien la Constitución es primordial para una sociedad, adivinen qué es lo que pasa cuando un Estado que está corrompido modifica o mete mano a esa Constitución. Pervierten la Constitución y el Estado constitucional. Y es aquí donde avanzamos a otro nivel constitucional. A ver, voy a compartirles pantalla. Y les voy a enviar también ese material de Luigi Ferraioli para que lo puedan leer, ¿no? A ver, aquí está. Ok. Y es aquí donde vamos más adelante. Ya pasamos los derechos democráticamente constitucionales y nos vamos a otro punto. Algo a lo que se le ha llamado neoconstitucionalismo. Neo, de nuevo, y constitucionalismo, pues ya de democráticos y constitucionales y de derecho. Por ahí recuerdo que les dije qué pasó entre 1939 y 1945 y me dijeron, los tratados internacionales, ¿no? La ONU. Ok, perfectamente. Pasando esta etapa del 45, adivinen qué hacen los estados. Dicen, no podemos permitir que los propios estados manejen las políticas cuando vayan en contra de algo fundamental. Y a esto se le llama derechos, adivinen cómo, fundamentales. Y es ahí donde se crean, a ver, ¿qué se crea? Primero fue la Sociedad de las Naciones, ¿no? Que fue un fracaso, pero fue el antecedente de la ONU. Se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Se crean los sistemas regionales y se crean los tratados internacionales, que es ahí donde vamos a desembocar bien la siguiente clase. Porque ¿qué es lo que pasa del 45 para adelante? Del 45 para adelante, lo que pasa es este punto de, a ver, no podemos volver a un constitucionalismo nazi, en el cual con que el gobierno meta mano a la Constitución, van a matar o van a deshacer o van a conquistar a quien quieran. Y viene otro punto. A ver, ¿dónde lo tengo? Lo vuelvo a hacer. ¿Ven que les digo que se crea la ONU? Pues vamos a un nuevo punto. A ver, yo creo que no lo... Se crean, o se crea más bien, a ver, un poco más grande. Ahí está. Sistema Universal de Derechos Humanos. ¿Alguien ha escuchado hablar de este sistema? ¿Y cómo está compuesto el Sistema Universal de Derechos Humanos?
De la Corte y de la, bueno, de dos sistemas, de la Corte. Ok, eso es parcialmente cierto. El Sistema Universal de Derechos Humanos se crea para que no suceda esto, para que no suceda la problemática de que el día de mañana, pues ya ya pasó, ¿no? De que algún país ya quiere conquistar otro y hasta se están peleando, ¿no? Por las tierras. Típico de los tíos que se pelean por la herencia, ¿no? Y no queremos que suceda eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues creamos un sistema. Este Sistema Universal de Derechos Humanos se compone de 3 subsistemas. 1, 2 y 3. Y van a hacer esto. Sistema Africano de Derechos Humanos. Este se llama Derechos Humanos y de los Pueblos. El otro es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Y el tercero, que es el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Entonces, del 45 para acá se crean estas instituciones. Nosotros pertenecemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 1969, ¿no? Cuando se crea la OEA, los países interamericanos se reúnen para armonizar todas las normas que tenemos. Y del 69 para acá viene un problema muy grande, porque al final se surgían derechos o pasaban derechos, pero México como que no los ratificaba o nada más decía, no, luego pasa. Hasta que se viene la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Anteriormente no eran derechos humanos. Ni eran derechos fundamentales, les llamaban, ya hasta quiero olvidar ese oscuro pasado. ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda? A ver. Ya me acordé, sí. Garantías individuales le llamaban, que era una teoría de que por algo se garantizaban. Pues garantías individuales, adivinen de dónde viene. Garantismo penal, Luigi Ferrajoli. Pero se malinterpretó todo en México. O sea, a una garantía le llamaban derecho. A un derecho le llamaban garantía. No era así. Se determina ya más con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que nos trae la reforma de 2011? Y aquí es donde quería aterrizar. El hermoso artículo 1 constitucional. Este artículo 1 constitucional, que tiene un precedente, ven que decíamos que el artículo 20, apartado A, fracción 9, decía derechos fundamentales. Bueno, esa reforma era de 2008. Tal vez ustedes o la mayoría no se acuerde o no se acuerde lo que pasó ahí. Recuerden, los que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Entonces, por ahí les dejaría de tarea que estudien la reforma de 2008 en materia penal. Se reforma el sistema de justicia penal, que es el primero que se reformó en materia oral y en materia acusatoria. Y todavía se traía esta teoría de derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli y Robert Alexi. Por eso en ese artículo, artículo 20, apartado A, fracción 9, ponen derechos fundamentales. Y es prácticamente el único artículo en toda la Constitución que dice derechos fundamentales. Porque ya 2008, 2009, 2010, 2011, 3 años después, viene la materia en reforma de derechos humanos y cambia la teoría. O sea, ya no son derechos fundamentales, ya van a ser derechos humanos y venimos
con esta hermoso cambio en el artículo primero, que creo que es lo más importante que podemos salvar, ¿no? Y que lo han tratado de cambiar, ¿no? Pero hasta ahorita no han podido. Y ya no es de las garantías individuales, ¿no? Como decía antes, de los derechos humanos y sus garantías. ¿Alguien podría comentarme cuando dice garantías, a qué se refiere cuando señala estas garantías? ¿O qué quiere decir con garantías? Adelante. Ah, no, alguien se quería unir, no alzaron la manita. ¿Por qué son así? Marlene. Sí. Adelante, Alejandra. ¿Será porque, bueno, se vuelven los mecanismos legales? Ok, sea, perfecto. Las ¿Sí? garantías individuales se vuelven los mecanismos legales que ya se encuentran establecidos dentro de la Constitución para que obviamente pues los derechos humanos puedan ser exigidos y protegidos a su vez, ¿no? Perfecto. Me agrada la síntesis que hiciste. Efectivamente. Con la reforma de 2011 ya diferencian, porque les decía, antes eran garantías individuales y todo eran derechos y todo eran garantías. No, ahorita ya diferencian y dicen, a ver, el derecho es este, ¿y qué es la garantía? La forma de cómo puedo exigir ese derecho. Yo tengo el derecho a la educación. Desde que tengo 3, 4 años para entrar a un sistema público de preescolar. Y cuando quiero entrar a ese sistema me dicen, no, tú no puedes. Activo la garantía. ¿Cuál sería la garantía? Por ejemplo, un juicio de amparo. Y ya les digo, a ver, mi derecho es a la educación. Y esta institución no quiere que yo me eduque. Entonces, tú, juez de amparo, dile, o sea, haz efectivo ese derecho que yo tengo para que yo pueda tener efectivamente un derecho a la educación. Entonces, el derecho es uno y la garantía va a ser el mecanismo para activar ese derecho. Hay otros autores que también señalan, no. La garantía va a ser desde que tú exiges el derecho. Desde que yo voy al kinder y llevo los documentos y hay una convocatoria, desde ahí se me garantiza ese derecho. O sea, desde ahí tengo la garantía constitucional. Varía de autor a otro, pero prácticamente viene a ser eso, ¿no? La forma en la que yo tengo para reclamar un derecho. Pero adivinen que viene algo, para mí es espeluznante, oscuro. El artículo primero nos dice de buena forma, vean, ahí lo tienen en su pantalla. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Primer punto. Antes no eran reconocidos. Antes era, venía otro verbo que no era reconocer, era que determinaba la Constitución. O sea, la Constitución te daba el derecho, ahora ya no, ahora se reconoce. Entonces dice, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esto vamos a hablar la siguiente clase, porque esto va a ser muy extenso, crean. A esto se le llama parámetro de regularidad constitucional. Y es un término muy jurídico. Pero para los alumnos de otras materias, de relaciones internacionales específicamente, vamos a entenderlo así. A partir de este artículo, la Constitución ya no está solita. Ven que hace rato decíamos, no, la Constitución lo es todo. Es más, hasta Alemania utilizó su Constitución para eliminar personas y todo, no.
A partir de este paradigma del 2011, de la reforma, la Constitución deja de tener ese ámbito de superioridad. ¿Por qué? Porque determina otro punto. ¿Cuál es? Tratados internacionales. Ahí lo están leyendo. Esta Constitución, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. No dice o los, dice y los tratados. O sea, a grandes rasgos, para resumirlo, Constitución y tratados forman uno solo. Y a eso la Suprema Corte de Justicia le llamó parámetro de regularidad constitucional. Sé que suena un término muy técnico, pero es eso. Constitución y tratados son lo mismo. Pero ahí dice, de los cuales el Estado mexicano se aparte. O sea, el Estado mexicano debió de pasar por un proceso de aceptar ese tratado, que es lo que ustedes ven en relaciones internacionales y en derecho. El proceso legislativo, ¿no? Ratificación, aceptación, promulgación y publicación del tratado. Así como de las garantías para su protección, lo otro que decíamos, está el derecho y está la forma en la que yo hago efectivo ese derecho. Y viene algo muy hermoso, vean cómo lo dice la Constitución de hermoso. Esto es algo muy, muy impactante. Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Les hago la pregunta, ¿los derechos humanos pueden restringirse o suspenderse? Solo cuando estás, te lo dicta un juez, ¿no? Estás en la cárcel, prácticamente. ¿Solamente en materia penal? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Vean lo que dice ahí, lo que está marcado, dice, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. La pregunta, ¿los derechos humanos pueden restringirse o suspenderse? No. ¿Y qué dice adelante? Alguien que lo lea. Se supone que sí se pueden, bueno, se pueden ser suspendidos, pero en casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, seguridad nacional, cosas así, ¿no? Ahí lo dice el propio artículo, dice, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Alguien que lea lo que sigue, por favor. Yo. Adelante. Salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ese punto se llama cláusula de restricción y es un punto muy peligroso para las constituciones. Vean cómo, vean, hay dos formas de identificar esto. Aquí hay algo que es una cláusula de apertura. O sea, te dice, a ver, Constitución y tratados conllevan derechos humanos, ¿no? ¿Están de acuerdo en que la Constitución dice eso? Todas las personas tienen derechos humanos de la Constitución y de los tratados. ¿Están de acuerdo en eso o no? Perfecto. A eso le llamamos cláusula de apertura. O sea, los derechos se abren hacia los tratados, no solo hacia la Constitución, sino que tienen un punto abierto hacia tratados internacionales y Constitución. Y viene otro parámetro, pero ese lo vamos a ver la siguiente clase. Pero aquí viene lo peligroso. Se abren hacia la Constitución y tratados para que todos gocen de los derechos. Y dice, no se pueden restringir ni suspender. Y aquí viene lo peligroso. Salvo las condiciones que la propia Constitución establece. Esa se llama cláusula. Una es cláusula de apertura, la del principio. Esa cláusula de apertura ya les mencioné que señala que todos tenemos derechos. Pero hay otra que es la cláusula de restricción. Y aquí es donde dice, mira,
Ustedes tienen todos los derechos que quieran, salvo que yo lo diga. Yo, Constitución, lo diga. Porque si yo lo digo, ya no tienes ese derecho. Y eso es lo peligroso. Les voy a decir por qué. Porque si bien la apertura es hacia Constitución y tratados, la restricción solamente es hacia la Constitución. No, ahí ya no toma en cuenta los tratados. Y dice, no. Si un tratado dice que tú puedes hacerlo, pero yo, Constitución, digo que no lo puedes hacer, adivina a quién le vas a hacer caso. Respondan. A la Constitución. ¿Y si el tratado protege más? Adelante. Pues sigue siendo la Constitución, ¿no? ¿Creen que eso es peligroso o no? Sí. Porque, ¿se acuerdan lo que pasaba en Alemania nazi, no? Que dijeron, bueno, si la Constitución lo dice, pues ya, ¿no? Ya es derecho positivo y ya es derecho vigente y todos lo deben de respetar. Y entonces este artículo primero es muy engañoso, porque primero me dice que todos tenemos derechos de donde ustedes quieran, de tratados, de la Constitución, de leyes secundarias, pero ya la segunda parte ya me dice, a menos que yo diga que no, entonces ya no tienes derechos. Y es entonces donde viene lo peligroso. Y vean, cómo hay algunos tribunales en materia de amparo que tratan como que de darle la vuelta a eso. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero vean, el siguiente punto, que esto era muy hermoso anteriormente, ahorita les voy a decir porque ya no. Dice, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán, y aquí viene otra cláusula de apertura, se interpretarán de conformidad con la Constitución. Perfecto. Y con los tratados internacionales, ya, me dio la apertura, ¿no? O sea, Constitución y tratados son lo mismo. Favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. O sea, quien mayor proteja, ya sea Constitución o tratados, pues vamos a ver quién me favorece más. Ok, bueno, a ver. En el primero, párrafo primero, me dice que todos tenemos derechos. Pero ya bajito del mismo artículo primero, párrafo primero, me dice, salvo las excepciones de la Constitución. Ok. Pero ya este párrafo segundo me salva, porque me dice, no, espérate. Si una norma te protege más, toma esa norma. No tomes en cuenta lo demás. Vamos a irnos ahorita, antes de terminar, al artículo 19, párrafo segundo, última parte. Para que vean lo perverso que es el Estado y el gobierno, porque vean la reforma, 10 de junio de 2011, y vieron que esta reforma era un impedimento. Ahora vean lo que hizo nuestro hermoso Estado en el artículo 19, párrafo segundo, última parte. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Eso que está subrayado. Yo, profe, ¿puedo leer? Adelante, Adriana. No soy Adriana, soy Wendy. Adelante, Wendy. Es que habían prendido. Adelante. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Wendy, ¿qué entendiste en esa partecita? Pues como que
que no, o sea, como que lo van a hacer, ellos mismos van a entender lo que, o sea, la interpretación de estas normas se va a hacer como depende de que, sí, cada persona como lo entienda, sin importar cómo, o sea, no tiene cómo modificar las, pues lo que hacen nulo ellos mismos, sus términos. Ok, me parece bien tu interpretación, efectivamente. ¿Qué es lo que qué es lo que trata de decir el legislador aquí? Vean la fecha en la que se reformó este hermoso párrafo, ¿eh? Primero, no fue ese, el primero de abril fue otra vez. Aquí está, 31 de diciembre del año 2024. O sea, cuando todos estábamos en nuestras casitas, celebrando el año nuevo, comiendo su pavo, sus romeritos o lo que sea, pasaron esta reforma con ese peligroso artículo. O sea, esa reforma también muy peligrosísima que nos dice, a ver, allá arriba en el artículo primero, párrafo segundo dice, las normas relativas a derechos humanos se deberán de interpretar favoreciendo a quien mayor proteja, ¿no? La protección más amplia. Pero aquí ya me dice, miren, vean, usa estas palabras. Deberá atenderse a su literalidad. O sea, ya no dice interpreta, dice, lo que digo aquí es lo que debes de hacer. Queda prohibido. Allá arriba me dice, las normas relativas, a ver, volvamos porque necesito que entiendan esto. Aquí lo voy a resaltar. Ya, listo. Y nos vamos al primero y dice, ¿qué dice? ¿Se qué? Se interpretarán, ¿no? O sea, podrán Podemos, pero no interpretarse. deben, tú no puedes. ¿Por qué no debo? ¿Por qué? No ¿Quién salgas habla? a sudar, ahí te la... Faney Mukul. otra vez. No puede ser comerse, ayer comiste, matón. Ay, ya, listo. Qué bueno que soy administrador. Ajá. Vean lo que dice. Las normas aquí se interpretarán, o sea, pueden interpretarse. Y vámonos a nuestro hermoso 19 constitucional. ¿Qué dice? Queda prohibida cualquier interpretación. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? O sea, o puede interpretarlas o queda prohibida la interpretación. Entonces, aquí es donde estamos viendo que el derecho choca. Vamos, ahorita yo quiero que se den cuenta de que las constituciones prácticamente les puede meter mano quien sea mientras tenga el poder. Mientras las personas tengan el poder, pueden modificarlo. Es más, la constitución acá arriba te va a poder decir que tú tienes todos los derechos del mundo y aquí abajito te va a decir que no tienes ningún derecho. Y vas a decir, no, pues es que se contradice. ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué motivos tiene para hacerlo? Y ahí viene el fundamento de lo que ya estamos llamando derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ya les decía, derecho fundamental solo era un concepto que se debía de tomar a partir del garantismo penal. Pero ahorita les puedo dar una aseveración. Los derechos fundamentales ya no están. Actualmente hay derechos humanos. Y los derechos humanos van más allá de los fundamentales. ¿Se acuerdan la primera definición que me decían? Los que están en la Constitución son los fundamentales y los humanos son los que están en tratados. Pues adivinen qué. Aquí la Constitución no distingue eso. Dice, esta Constitución y los tratados. Aquí, ¿qué me dice? Esta Constitución con los tratados.
no habla solamente de la Constitución. Vámonos al 133 para ya casi terminar. ¿Qué dice? Esta Constitución y los tratados, ¿qué dice? Serán la ley suprema de la Unión. Entonces, ya no podemos distinguir un derecho fundamental de un derecho humano. O sea, tenían razón los que me decían que eran lo mismo. Pero acuérdense que en derecho hay que tener algo que se llama motivación y fundamentación, y se las acabo de dar. Artículo primero, párrafo primero, artículo primero, párrafo segundo y artículo 133. Nos están diciendo que Constitución y tratados son la ley suprema de la Unión. A eso en derecho le llamamos principio de supremacía constitucional. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda o algún comentario? No, aunque sea un comentario, le entendieron, no le entendieron a la clase, la vuelvo más amena porque el día de mañana también nos vamos a ver por aquí. ¿Por qué no hablas, Adriana? Bueno, siendo el caso que nadie tuvo dudas y comentarios, el día de mañana vamos a aterrizar en algo. Restricciones de derechos, que es la cláusula de restricción que hablábamos del artículo primero. Van a ver que lo voy a dar muy digerible, o sea, va a ser tanto para licenciados en Derecho y Criminología como para estudiantes de Relaciones Internacionales. Entonces, yo quiero que se queden con estos puntos. Constitución y tratados vienen a ser lo mismo según el artículo primero y el artículo 133. La Constitución por sí misma no está por encima de todo, sino que ahorita, ¿qué está por encima de todo? Se redefine el principio de supremacía. Por encima de todo están la Constitución y los tratados, que aquí también vamos a ver otro problema que se llama ponderación. Y a partir de ahí vamos a entender que dejamos de llamar a los derechos fundamentales para renombrarlos como derechos humanos. Pero que sí es cierto, estos derechos humanos protegen más que a lo que en su momento se llamó derechos fundamentales. Y todavía ahí tenemos ciertos atisbos, ¿no? De esa historia que les platiqué en el artículo 20, apartado A, fracción novena, que dice, toda prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula, pero eso fue de una reforma de 2008. Ya de 2011 para acá ya son derechos fundamentales. Ahora les voy a pasar lista, que es lo que se ha estado haciendo en este hermoso evento. A ver, denme un momento. Ya es para que ya dejen de hacer lo que están haciendo y ahora sí se pongan a ver lo de la lista. A ver, aquí está. Perfecto, 30 de julio. Abraham Bernal. Presente. Perfecto. Adriana Gutiérrez. Presente. Alejandra Alcántara. Presente. Alejandra Vanessa. Aline Estrella. Buenas tardes. ¿Dijo presente? Sí, profe. Ah, perfecto. Axel Jair. Axel. Bueno.
Ailín Vanessa. Berenice Medina. Presente. Ok. Cintia Guzmán. Presente. Perfecto. Dana Paola. Dana Paola Rendón. Ok. Geraldine Rivera. Guadalupe Etzaray. Yatsiri. Ay, solo es Yatsiri. No tiene. Jessica Junuet. Jonathan Isaac. José Antonio Pizaña. Presente. Ok. Jocelyn Daniela. Presente. Juan Gabriel Franco. Kevin Edgar García. Lourdes Viridiana. Presente. Lucía Evelyn. Luis Eduardo González. María Eugenia García. María Fernanda Vázquez. María Desiree Bautista. Mari Carmen Soto. Presente. Matilda Gutiérrez. Nanco Aranda. Y Wendy Lozano. Presente. Perfecto. Bueno, por el día de hoy sería todo. Si tienen alguna duda, el día de mañana la pueden realizar al inicio de la sesión. Nos vemos a las 4 en punto para dar término a esto de los derechos fundamentales. Y acuérdense, vamos a ver restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Tengan excelente tarde. Nos vemos. Saludos. Muchas gracias, profe. Pasen buena tarde. Excelente. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. ¿Va a volver a publicar mañana? Sí, mañana doy la última fase de lo que me toca del curso, entonces nos vemos mañana conmigo. Excelente tarde. Gracias, hasta mañana.